el propósito de nuestra vida. Últimamente, nuestra sociedad moderna está sufriendo una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. Y hay una carencia total de significados y de personas que desconocen para qué estamos aquí, viviendo esta vida. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Y hoy en este audio me gustaría aclararlo un poco a la luz de las citas del libro de Urantia. Esta magnífica revelación que nos sirve como camino para conocer realmente lo que somos. Es como un sendero para conocer el camino hacia Dios y saber que de todas las cosas, la más cierta y más real es que somos hijos suyos y que algún día lo conoceremos personalmente. Y para explicar esto, me parece importante primero que conozcamos las partes que constituyen nuestro yo material. Nosotros tenemos un cuerpo físico de origen animal que sirve como un estuche que va a contener, por un lado, nuestra mente, una dotación divina que nos sirve para pensar y para conocer la realidad que nos rodea, un fragmento prepersonal del mismísimo Dios que viene a residir por encima de esta mente. Viene a nuestra vida en torno a la edad de 5 o 6 años, cuando hacemos nuestra primera decisión moral. La mente sería la arena donde tomamos nuestras elecciones, donde nosotros decidimos con nuestro libre albedrío, que también es un don divino. Y luego está la personalidad, que es un concepto difícil de explicar, no es el carácter, y que es lo que permanecería constante a través de todos los cambios que vamos a sufrir y de alguna manera unifica todos los otros factores de nuestro yo material. Y es en esta personalidad donde reside la capacidad de elegir, de ser libres. Pero esta libertad también es origen a veces del mal. Dios no manda el pecado, ni las rebeliones, ni las enfermedades. Todo forma parte de este ambiente material en el que nos desenvolvemos y tiene mucho que ver lo que nos ocurre con nuestras elecciones. Dios nos podría haber creado perfectos, como así lo hizo en la eternidad cuando creó el universo central de Abona. Este universo central, el primero que vino a la existencia, está habitado por multitud de seres perfectos que hacen todo de manera perfecta. Pero después, los hijos de Dios salieron al espacio a crear mundos materiales que habitamos nosotros, las criaturas del tiempo y del espacio. Y nosotros, en nuestra vida en la carne, tenemos que alcanzar esa perfección semejante a la del universo central a través de la experiencia, a través del vivir aquí, con dificultades, con pandemias, con odio. Precisamente es como una escuela universal que nos va puliendo como un diamante. Nuestro yo material tiene que interaccionar con el entorno en el que vive y a través de nuestras decisiones sinceras y acordes a la voluntad de Dios, el espíritu que nos habita y la mente, que es la que toma las decisiones,
irán construyendo una nueva entidad que es el alma morontial, un yo que no podemos ver, que custodia nuestra serafina personal que se nos asigna a cada uno de nosotros. Pero a la vez, el ajustador del pensamiento también se va quedando con nuestros patrones de memoria o patrones mentales, es decir, la manera en que nosotros tomamos las decisiones y qué es lo que nos va a dar identidad. Todo aquello que va a señalarnos como un individuo. Y de esta manera nuestro espíritu divino se va guardando una copia de todos estos patrones de memoria y mentales que nos identifican inequívocamente. Y en todo esto es donde reside la técnica de la supervivencia tras la muerte. Tenemos un concepto totalmente erróneo de Dios. Dios no está presente como nosotros pensamos en el mundo material. Somos nosotros, con las herramientas y los dones que Él nos dio, los que con nuestra voluntad vamos tomando decisiones. Somos nosotros los que construimos nuestro futuro en la eternidad. Para eso está esta vida material, como si fuera una gran escuela. Esta vida y sus inevitabilidades son las que van a forjar nuestra alma y nuestro carácter. Nos va a capacitar para ser unos grandes guerreros y unos dignos hijos de nuestro Padre del Cielo, porque tenemos en el futuro una grandísima misión, tal vez administrando los universos que Él está creando sin cesar. Por eso los astrónomos ven constantemente en sus telescopios que el universo está en constante expansión. Así es que la valentía, la fuerza de carácter, ¿es deseable? Entonces nos tenemos que educar en un entorno donde sea necesario luchar contra las dificultades y reaccionar ante las decepciones. El secreto, por tanto, de nuestra vida aquí, el propósito real de la existencia, es encontrar algún día a Dios por la fe. Y aquí os dejo una cita del libro de Urantia, del documento 112, que dice: los planetas evolutivos son las esferas de origen de los hombres, los mundos iniciales de la carrera humana ascendente. Urantia, la Tierra, es vuestro punto de partida. Aquí es donde os juntáis con vuestro divino ajustador del pensamiento en una unión temporal. Habéis sido dotados de un guía perfecto. Así pues, si queréis participar sinceramente en la carrera del tiempo y alcanzar la meta final de la fe, la recompensa de los siglos será vuestra. Os uniréis eternamente con vuestro ajustador interior. Entonces empezará vuestra vida real, la vida ascendente, de la cual vuestro presente estado mortal no es más que un preludio. Entonces comenzará vuestra misión sublime y progresiva como finalitarios en la eternidad que se despliega ante vosotros.